Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión virtual. El día de hoy vamos a abordar el tema que corresponde a ejes de formación en relación a la atención a la población. El objetivo de esta sesión es que ustedes puedan obtener algunas herramientas teóricas y prácticas para atender a la población y a la ciudadanía en general de acuerdo a algunos conceptos en relación a la garantía de los derechos humanos y sobre todo algunas particularidades en las herramientas prácticas que tienen que ver con la comunicación asertiva y también la atención específica a grupos de población con características particulares. Para fines metodológicos, esta sesión se dividirá en dos sesiones virtuales, dos videos. La primera parte corresponde a revisar algunos elementos conceptuales y la segunda parte corresponde a revisar las herramientas relacionadas con la comunicación y las buenas prácticas. Vamos a comenzar con la primera parte. En la primera parte revisaremos lo que corresponde a tres subtemas específicos. El primero tiene que ver con el principio de igualdad y no discriminación, herramientas conceptuales. El segundo, lo que refiere al enfoque diferenciado. Y el tercero, algunos enfoques específicos. Vamos a comenzar. Primero es importante señalar que este fundamento de la nueva perspectiva en relación a la Fiscalía de cómo se incorpora el tema de derechos humanos tiene que ver con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Aquella reforma que se aprobó en el 2011 y que cambió el paradigma del tratamiento de las tareas del Estado. Es decir, a partir de la reforma constitucional se plantean nuevas responsabilidades para las autoridades. En este caso se incluye reconocer la garantía de los derechos humanos como el eje fundamental de las tareas del Estado y de todas aquellas acciones y políticas. Entonces, deben de estar orientadas a garantizar los derechos de los individuos, de las personas. Es aquí donde este fundamento cambia el paradigma, el tratamiento de las instituciones para recuperar algunas buenas prácticas y la atención o reconocimiento de grupos poblacionales en específico. En particular, vamos a abordar lo que se refiere a la igualdad y la no discriminación, que son principios y son derechos humanos. A partir de la reforma constitucional se incorporan estos principios como elementos fundamentales de las normas internacionales de derechos humanos. Como sabemos, un eje importante de esta reforma del 2011 es que reconoce que se incorporen en nuestra Constitución todos aquellos instrumentos, tratados internacionales que garantizan los derechos. Y entonces estos instrumentos, este gran marco internacional, establece que la igualdad y la no discriminación son principios transversales. En ese sentido, hay una responsabilidad para que las instituciones como esta incorpore estos principios en su quehacer institucional. Como pueden ver, parte de la garantía de estos principios es reconocer que todas las personas sin distinción, haciéndose énfasis en la sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos. Hago énfasis en esta parte de sin distinción porque comúnmente hay una duda respecto a si todos somos iguales, ¿por qué hay un reconocimiento específico de determinados grupos? ¿Por qué si somos iguales, entonces hay agencias especializadas de atención? ¿Por qué si somos iguales, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces es importante que veamos que es primero fundamental reconocer que hay grupos que históricamente han sido excluidos o discriminados, es decir, que se encuentran en una situación de desigualdad en relación a otros grupos o personas. No han tenido igualdad de oportunidades y tampoco igualdad de derechos, debido a diferentes razones, algunas estructurales y algunas sociales. Algún ejemplo, como lo pueden ver en la lámina, son diferentes grupos de población o diferentes condiciones de los grupos de población. Tenemos, por ejemplo, personas con discapacidad, personas LGBTI, mujeres, niñas y niños, entre otros grupos de población. Como podemos ver, este ejemplo nos muestra cómo estos grupos de población han tenido históricamente menor reconocimiento de derechos en diversos ámbitos. Por ejemplo, en principio, la visibilidad de estos grupos no siempre han sido visibles históricamente. Por otro lado, también la igualdad de derechos o de trato ante la ley ha sido otro elemento que no ha sido reconocido en este marco normativo como ahora está siendo. Y por otro lado, existen profundas brechas de desigualdad. Entonces, en este caso, como podemos ver en la lámina, se identifica cómo este ejemplo de grupos poblacionales presentan una exclusión histórica.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos plantea que es necesario dar un trato igual a las personas que se encuentran en igualdad de circunstancias, pero hay que dar un trato diferenciado a las personas que se encuentran en circunstancias distintas. Y en este caso, por eso es que planteamos que no todas las personas se encuentran en igualdad de oportunidades y es necesario orientar medidas y políticas públicas específicas para eliminar la desigualdad de algunos grupos de población o algunas personas. Como podemos ver en la encuesta nacional sobre discriminación 2017, hay una pregunta que se le plantea a las personas respecto a si están de acuerdo o no con determinados prejuicios. En este caso pueden ver todas las respuestas en diferentes categorías, pero particularmente resalté lo que piensan las personas de las personas con discapacidad. Y se les plantea, ¿está usted de acuerdo o no con esta frase? Las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Y en este caso, el 25.4 de hombres está de acuerdo y el 23.8 de mujeres está de acuerdo. Entonces, lo que nos plantea es una serie de prejuicios en relación a este grupo de población o personas con alguna condición en particular. Ustedes pueden profundizar más en esta encuesta nacional de discriminación que se encuentra en línea. Entonces, para concluir la parte de igualdad y no discriminación, podemos decir que no son principios contradictorios, sino que son principios complementarios. A esto es lo que denominamos un enfoque diferenciado, que es necesario incorporar en las instituciones para implementar medidas diferenciadas y proporcionales para los grupos que se encuentran en condiciones de desventaja histórica o que viven algún tipo de exclusión por diferentes motivos o razones. Entonces, para eliminar las brechas de desigualdad y la discriminación permeante en la sociedad, es necesario impulsar diferentes medidas, entre ellas modificaciones legislativas o la armonización legislativa, políticas orientadas específicamente a grupos de población, medidas específicas o diferenciadas de acuerdo a las necesidades que se requieran, y todo esto con la idea de eliminar las brechas de desigualdad. El enfoque diferenciado, entonces, nos permite mirar de manera particularizada las necesidades de la ciudadanía y de la población. Esto implica que este enfoque es una herramienta de análisis que nos ayuda para analizar las diferentes condiciones de las personas y que se encuentran determinadas por diferentes motivos, es decir, las condiciones de vida, las relaciones de poder que existen en su entorno, privado o público, y cualquier otra forma de exclusión. Vamos en este caso a profundizar en 4 enfoques o perspectivas que nos ayudan a identificar necesidades específicas de la población. Una es la perspectiva intercultural, otra es el enfoque étnico, la tercera es la perspectiva etaria y por último la perspectiva de género. En relación a la perspectiva intercultural y el enfoque étnico, ambos enfoques o perspectivas los vamos a encontrar de manera diferente de acuerdo a las referencias y bibliografía que utilicemos. Se refiere al reconocimiento de la pluralidad de la población, pero particularmente la perspectiva intercultural habla del reconocimiento de personas de orígenes diversos, de una multiculturalidad, que tiene que ver con la identidad religiosa o la identidad cultural diversa, es decir, la conformación de la sociedad, ya sea en la Ciudad de México o a nivel nacional, se ha dado en procesos históricos variados y diversos. Las migraciones, la apertura de las fronteras, el intercambio cultural permite un enriquecimiento desde esta perspectiva de garantía de derechos. Y entonces necesitamos considerar este reconocimiento plural en la generación de políticas o normas en la Ciudad de México. Por su parte, el enfoque étnico se refiere al reconocimiento de pueblos, personas y comunidades indígenas y afromexicanas que están reconocidas en el artículo 2 de nuestra Constitución y que son parte de la composición pluricultural de la nación. Por otro lado, la perspectiva etaria se refiere a edad y significa que es importante reconocer que en cada etapa vital de las personas se enfrentan o se podrían llegar a enfrentar a situaciones de exclusión, vulnerabilidad o discriminación. Para fines del trabajo, en este caso, nosotros vamos a identificar 4 grupos etarios relevantes. Uno es la niñez, el otro es la adolescencia, otro las personas adultas y las personas mayores o personas adultas mayores. La niñez refiere a todas aquellas personas menores de 12 años, la adolescencia a las personas
de 12 años y menores de 18 años, y las personas adultas de 18 años en adelante. Particularmente, las personas mayores o adultas mayores son aquellas que tienen más de 60 años. En este caso, es importante identificar que cada una de estas perspectivas tiene la finalidad de reconocer el impacto que implica para las personas, ya sea tener determinada edad o determinada identidad cultural. Por su parte, la perspectiva de género es una herramienta de análisis que nos permite identificar la construcción social de lo que implica ser hombre o lo que implica ser mujer, y cómo en la sociedad se construyen ideas, prejuicios o estereotipos de lo que significa ser uno u otro. Por ejemplo, una mujer, buena madre; un hombre, buen padre y proveedor. Y cómo estos prejuicios llegan a ser un obstáculo para la garantía de los derechos. En general, estos enfoques o perspectivas lo que nos ayuda es a poder ampliar nuestra mirada y tener, en nuestro caso, unas líneas de investigación amplias para poder identificar todas aquellas condiciones que pueden incluir, ¿no?, un efecto positivo o negativo de acuerdo a las construcciones sociales. Y nuestro trabajo es eliminar ese tipo de efectos negativos, es decir, una perspectiva social que nos permita claridad de lo que implica cada uno de estos enfoques para los grupos de población. Particularmente, poniendo un caso de un ejemplo de un niño o una niña que está siendo interrogado, las condiciones de discriminación o vulnerabilidad se pueden incrementar si es un niño o una niña indígena, también si es un niño o una niña en condición de exclusión, de pobreza, o si tiene dificultad para poder entender o comunicarse con otra persona que está siendo la persona que está realizando la entrevista. Entonces, son herramientas que nos ayudan, sobre todo metodológicamente, para que podamos tener un análisis más completo de lo que implica, en el caso particular, el acceso a la justicia. En adelante veremos casos más específicos respecto a cómo aplicar estos enfoques, particularmente en el trabajo de la institución. Sin más de momento, cerramos esta cápsula virtual y les agradezco su tiempo. Nos vemos en la siguiente sesión.